Lo que ellos querían era preparar al cojo. Querían preparar el corazón del pobre hombre para que él recibiera el remedio de todos sus males. Él necesitaba sanidad física, necesitaba restauración espiritual. Porque gloria a Dios y Dios te sana. Gracias al Señor. Pero te voy a decir algo. Sobre todo es la salvación de tu alma. Eso es lo importante. Porque pueden haber muchos sanos yendo al infierno. Muchas personas que no son restauradas espiritualmente. Tienes que tener la salvación para poder estar en la presencia del Padre. Eso es lo que tú necesitas de verdad. Eso es lo que nosotros necesitamos de verdad. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien nosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hechos capítulo 4 versículo 10. Aquí están hablando, ¿verdad?, de la sanidad que se había hecho. ¿Qué era? Porque el Señor había sido crucificado en esa cruz de Calvario, había resucitado en 3 días, se había ascendido. Después de 40 días de estar aquí en la tierra con los discípulos, había descendido a la diestra del Padre. Por eso es que Él había sido sanado. Por eso es que tú y yo hemos sido salvados. Por eso es que tú y yo somos sanados. Muchas veces. Somos restaurados. Somos transformados. El Señor hizo ese milagro en ti y en mí. Y ahora te quiero pedir y preguntar, perdón, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Hubiera yo, mi alma desfallecido, si hubiera dudado en el Señor. Si hubiera dudado, si hubiera dicho, ¿sabes? Estoy pasando por tantas tribulaciones, yo no miro la respuesta, aquí voy a tirar la toalla mejor. Aquí voy a dejar todo perdido. No. Si el Señor me dijo que me va a dar la victoria, que soy vencedor, que voy de gloria en gloria. Pero queremos nosotros mejor decir, pobre yo, ¿por qué estoy pasando? No. Pobre el Señor que murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Porque Él llevó el peso del pecado tuyo y mío, por amor a ti y a mí. Ahora entrega tu vida al Señor, porque por el amor que Él te mostró, por el amor que Él te dio, dobla, crucifica esa carne, crucifícala, que te estoy segura que tú vas a encontrar cosas muy preciosas cuando lo hagas. Vas a encontrar la presencia del Señor, vas a encontrar la voluntad del Padre. Vas a encontrar la paz y la calma en medio de la tormenta. Vas a mirar el cielo y vas a ver lo maravilloso que es el Señor. Y lo que Él está haciendo y sigue haciendo en medio de nosotros. Las apelaciones al nombre de Jesús como el Mesías, quien anduvo como un hombre entre los hombres, constituye una afirmación de su persona, de su carácter, de su oficio real y el principio de la autoridad para extender la gracia sanadora. Una gracia de parte del Señor, ¿verdad? Y si Él quiere, nos sana, y si no quiere, es su voluntad. Y gloria a Dios por eso, que la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Dice versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bien, aleluya. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, acuérdate. Cojo 40 años de la vida. ¿Okay? No tenía fuerza, no se podía parar como tú y yo. No, él no había podido vivir una vida normal. Jesucristo de Nazaret. Con este nombre se había dado a conocer Jesús entre los judíos. Pedro quería que todos relacionaran la obra que se iba a realizar con el maestro de Galilea. Es que entiende, lo crucificaron. No entendieron quién era y todavía no entendían muchos hasta que se rompió el velo, ¿verdad? Hasta que Él de verdad dio su último aliento aquí en la tierra. Y Él quiere que entiendan que ese que fue desechado es el poderoso que ahora está obrando el milagro a través de ellos. Bien, aleluya. Que la honra y la gloria solo era para Él.
que el Señor ya había tenido eso preparado. Ya había mirado a ese mendigo, a ese cojo, y había tenido misericordia de él. Como el Señor tuvo misericordia de nosotros también. Pudiéramos estar todavía nosotros en el mundo, pecando, muriendo día tras día en nuestras fallas, en nuestras tentaciones, pero el Señor nos ha restaurado, nos ha liberado, te ha liberado. Si estás aquí, vas a adorar al Señor, hazlo de todo corazón. No importa quién te esté mirando, no. El único que importa que te esté mirando es el que está en el cielo. El que pagó el precio por ti y por mí. A Él debes de agradar. A Él. Porque Él lo entregó todo para que tú pudieras tener la vida que tienes ahora. Para que tú puedas disfrutar de sus misericordias cada día. Para que tú puedas conocerlo como ese dador día tras día. En el milagro del cojo miramos tres protagonistas. El Dios de la gloria, el instrumento que Él usó, ¿verdad?, para realizar ese milagro, y el cojo mismo. También hay ciertos elementos indispensables para que un milagro sea hecho. En nombre de Jesucristo de Nazaret. Lo que pidas en mi nombre será hecho. Así dice la palabra. Así de fácil. Hay un nombre poderoso que nosotros nos usamos. El nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús será hecho. Si es la voluntad del Señor. La fe y la acción. Estas dos últimas siempre van juntas. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Marcos capítulo 9, versículo 23. Al que cree, todo es posible. Ahí te voy a dar un ejemplo. Mira mis hijos. ¿Cuánto mido yo? ¿Cuánto mide su padre? Pero hubo una persona que creyó y oraba para la altura de ellos. ¿Okay? Al que cree, todo es posible. ¿Okay? Si tú le crees, si tú le pides al Señor, Él va a hacer la obra. Él va a hacer su voluntad. Los apóstoles no tenían plata ni oro, porque eso era lo que el cojo esperaba. Él esperaba, ¿verdad?, que le dieran algo de dinero, pero tenían algo que el mendigo ni siquiera imaginaba: la presencia y la unción poderosa del Señor. Tenían algo que no podía comprarse con toda la plata ni el oro. Tenían la enseñanza del Padre, tenían la fe que venía solo del cielo. Tenían el conocimiento que el Señor había hecho muchas sanidades y seguirá haciéndolo a través de la vida de ellos. Aquí los recursos materiales nos juegan un papel importante. ¿Cuántas personas tienen mucho dinero, pero hay cosas que no pueden ser sanadas? Hay cosas que la ciencia no puede hacer, pero el Señor no te pide nada. Bueno, te pide la fe. Pero Él no te va a pedir, ¿verdad?, dame esto. No, el Señor lo va a hacer en su misericordia y en su voluntad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. El propósito de relacionar el milagro que iba a realizar con aquel quien el hombre cojo posiblemente él había visto. Quizás él conocía quién era Jesucristo en aquel tiempo. Quizás él lo había visto, ¿verdad? 40 años ahí sentados. Estoy segura que sí había pasado el maestro por ahí. Pero no era el tiempo del maestro. No era la voluntad del maestro todavía. Era para que su nombre fuera glorificado. ¿Se imaginan cómo ahora ellos miraban o pensaban quién era el Señor Jesucristo después de haber visto este milagro que se hizo? No se podía negar. Ahí estaba el milagro hecho enfrente de sus ojos. Ahí estaba el testimonio viviente. Por eso es muy importante que seamos ese testimonio viviente para el reino de los cielos, para que los demás que son incrédulos, inconversos, puedan llegar a los pies del Señor. Pueden decir, de verdad hay un Dios, que lo había escuchado de lejos, ¿verdad? Pero ahora que yo lo conozco de cerca. También notamos la lealtad de los apóstoles a su maestro. Él tenía que ser exaltado ante aquel pueblo que lo había menospreciado. El nombre de Jesús era la llave del poder divino para un milagro como el que se iba a ser hecho.
Esa era la llave. ¿Y saben lo más maravilloso? Que tú y yo tenemos esa llave también. Tenemos esa llave de pedir las cosas en el nombre del Padre, ¿verdad? En nombre de Cristo Jesús. Y que sea su voluntad hecha. Esa es una oración tan poderosa. Señor, en nombre de Cristo Jesús, y si es la voluntad del Padre, lleva esa petición ante el Señor y se va a hacer según tu voluntad. Amén. La fe y la acción. Esto es lo que vemos en la orden. Levántate y anda. No dijeron más, levántate y quédate ahí, ¿verdad? No, levántate y anda. Él tenía que creer. El hombre cojo tenía que tener fe para recibir esta palabra y que se hiciera rema en su espíritu. Para que se hiciera una realidad, él tenía que tener fe. Porque si yo no he caminado un día en mi vida, ¿cómo voy a levantarme y voy a andar? ¿Cómo de verdad voy a entender eso si no es algo que está pasando espiritualmente en mí? Seguida por el acto de tomarlo por la mano derecha, dice la palabra. La respuesta del Señor a una fe de esta clase tiene que ser siempre un milagro, porque al momento se le afirman los pies y los tobillos. Al momento, ¿ok? El momento que este hombre dijo, ok, voy a hacerlo en fe, me voy a levantar y voy a andar, ya sus pies y sus tobillos fueron afirmados por el Señor. La grandeza del Señor. Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo capítulo 21, versículo 22. Dice versículo 8. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos, con los apóstoles, en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Escucha eso. Andando, saltando y alabando a Dios. Y saltando. Este es un verbo compuesto en griego. Exaiomenos. Dando un salto quiere decir. Esto fue para convencerse él mismo, ¿verdad?, de que sus pies y sus tobillos habían sido afirmados. Afirmados por el Señor. Porque él había conocido de quién era el Señor Jesucristo. Y había entendido cuando se hizo esa oración, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él es el que está haciendo el milagro. No soy yo Pedro, no es Juan, no es el hombre, no, es el Señor que te está levantando de tu estado postrado. Es el Señor que está haciendo la obra. El elemento sorpresa en los hechos de Dios deja al ser humano sin aliento. ¿Cierto o falso? El Señor hace cosas en veces que nos quedamos. ¿Cómo es posible que el Señor hizo eso? ¿Cómo es posible que yo tuve un ataque de corazón y el Señor me restauró? ¿Cómo es posible que no tenía aliento cuando me pegó el COVID y casi me muero? Pero aquí estoy. Los planes y la voluntad del Señor. Así de fácil. Tú no sabes. Tú no sabes. Yo no sé, pero el Señor ya tiene todo listo. Por eso te digo, es que no hay nada imposible para el Señor. Por eso es Él, el Shaddai, el Dios de lo imposible. De lo imposible. Porque estoy segura que hay muchos testimonios aquí, en este pueblo, de lo que el Señor ha hecho. De que el Señor ha restaurado, transformado, y Él seguirá, ¿verdad?, haciendo por su misericordia. La reacción de Julio del hombre sanado indica que él dio un salto. Brincó. No podía ni pararse. No podía caminar, no podía andar. Y ahora está saltando. Dio más que un paso de fe, ¿verdad? Brincó el río de la fe. Estaba ahora él tan agradecido con el Señor, que la palabra dice que ahora él lo estaba alabando. Estaba ahora poniendo el nombre del Señor en alto. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hechos capítulo 4, versículo 22. Aquí se veía el cumplimiento literal de la profecía. Entonces el cojo saltará como un ciervo. Isaías capítulo 35, versículo 16.
Dije yo, como un siervo. ¿Cómo será eso? ¿Saben que el siervo brinca hasta 9 pies en el aire? Imagínense eso. ¿Cómo dice la palabra? Como un siervo tan grande. El cojo que nunca ha podido movilizar sus pies, ahora puede saltar como un siervo, dice la palabra. Cumpliéndose esa profecía. Es wow. Sé que el Señor de verdad me sorprende a mí, te debe sorprender a ti también. Que todo lo ha dejado escrito. Todo. ¿Tienes ansiedad? Aquí está tu respuesta. Cualquier necesidad que tú tengas, el Señor tiene la respuesta. Aquí está. Esta es una carta de amor. De amor, pero es tan fuerte en veces, pastora. Sí, es de amor. Porque cuando tú amas a alguien, tú lo corriges. Tú corriges a tus hijos aquí en la tierra, Dios te va a corregir desde el cielo. Amén, aleluya. Tú quieres salvar a tus hijos de las tribulaciones, el Señor te quiere salvar a ti también de los desiertos y de los problemas. Él quiere salvarte de cosas que no nos ha mandado nosotros hacer o experimentar. De la expresión de la alabanza de este hombre podemos rescatar varias cosas. Tomó el nombre de Jesucristo de Nazaret como una denominación divina del autor del milagro que lo había sanado. No necesitó que le enseñaran a alabar a Dios, porque su alabanza era espontánea. Hasta el impío, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, o gracias a Dios, ¿verdad? Por el milagro que es hecho. Él ahora alababa el nombre del Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho que debemos de hacer frutos de gratitud, agradecimiento? ¿Por qué tú estás agradecido en este día? Examinemos. ¿Por qué estás tú agradecido en este día? Y por ese agradecimiento tú debes también, ¿verdad?, de hacer lo que el Señor te manda, hacer la voluntad de Él. Amén, aleluya. Él mostró el agradecimiento a los apóstoles, pero reconoció que el milagro venía directamente de Dios, el único digno de ser alabado. Él no comparte su gloria con nadie. Mucha gente cae, ¿verdad?, de la gracia del Señor porque empiezan a pensar que ellos hacen algo. Nada hacemos nosotros. Nada podemos hacer. Solo podemos interceder. Solo podemos clamar. Solo podemos pedir compasión y piedad. Solo podemos ir al trono de la gracia. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es insondable. Salmo 145, versículo 3. Dice el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Estaban espantados por la obra que se había realizado. ¿Quién iba a pensar que ese hombre, que ese cojo, que ese mendigo iba a ser sanado, levantado por el Señor? Ninguno de ellos, porque no conocían al Maestro de verdad. No como tú y yo lo conocemos. Sabemos que Dios va a hacer obras imposibles para el hombre, pero para el Señor, un toque de parte del Señor te puede liberar. Un toque de parte del Señor te puede sanar. Un toque de parte del Señor te puede transformar. Solo un toque de parte de Él. Se llenaron de asombro y espanto. La palabra espanto viene del griego éxtasis, queriendo decir estupor o éxtasis. Todos se asustaron al ver la obra realizada. Los seres humanos tenemos diferentes formas de reaccionar ante un mismo suceso, dependiendo del temperamento, ¿verdad?, de cada uno. Hay uno que la fe va a engrandecer cuando miran el milagro y otro que lo van a cuestionar. Lo he visto, que no creen que es realidad, que lo que ha pasado, lo que el Señor ha dicho, o lo que el Señor ha hecho. Al cojo que saltaba de alegría, teniendo asidos a Pedro y a Juan por los hombros, dice la palabra, la cual nos hace pensar que los apóstoles también
celebraron el milagro de igual manera, aunque quizás, verdad, involuntariamente estaba el hombre ahí, estaba en alabanza, estaba en agradecimiento, estaba en un momento. Y ellos estaban ahí también en ese momento. Ellos no estaban espantados, ellos no estaban sorprendidos. Ellos estaban glorificando el nombre del Señor, juntamente con Él. Diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifestada ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hechos capítulo 4, versículo 16. No podían negar lo que el Señor había hecho. Pero saben, en veces nosotros negamos lo que el Señor ha hecho en nosotros mismos. Por nuestras palabras, nuestras costumbres, nuestros hechos, nuestras actitudes. No neguemos lo que el Señor ha hecho. Si te ha hecho una nueva criatura, debes de caminar bajo la luz del Señor. Si de verdad Él te ha quebrantado y ahora el Espíritu Santo, tú eres esa morada, tienes que andar en lugares de luz. Tienes que dar la esperanza, la calma. Tienes que pensar diferente. Sobre todo tienes que tener el temor al Señor, para que puedas encontrar esa sabiduría que tanto necesitas, que yo tanto necesito de parte de Él. Debemos admitir que los centenares de judíos que andaban, ¿verdad?, en esos pasillos del templo, a esa hora no eran incrédulos, ellos eran adoradores de Dios, pero todo lo hacían bajo la tradición de los judíos. Esos hombres que no podían creer lo que había pasado, ahora se reunían alrededor de este hombre, el sanado. Ellos miraban que él andaba y alababa a Dios. No podían negar que algo sobrenatural había sucedido. El milagro había sido hecho. El hombre ahora andaba caminando, saltando. ¿Quién lo hizo? Solo fue el poder del Señor que fluyó de parte del cielo. Solo fue el Maestro que tuvo misericordia. Solo fue la voluntad perfecta de Dios que se hizo en ese momento. Y la mejor prueba era la misma persona en quien el milagro se había realizado. Tú y yo somos un milagro realizado de parte del Señor. ¿Sabes? Hemos sido nosotros sacados de lugares tenebrosos, de las tinieblas, ahora para estar en la luz del Padre, para caminar con el Señor, para hacer las obras buenas que ya fueron antemano escritas para ti y para mí. El Señor ya había preparado muchas cosas para tu vida y para mi vida. No dejes que el enemigo gane. No dejes que el enemigo agarre ventaja. Si el Señor ha puesto algo en tus manos, cuídalo para el Señor. Cuídalo para el Señor. Yo medito. Si hay dones espirituales en cada uno de nosotros, y en veces, ¿verdad?, se ejercen, en veces se miran. Ahora yo te pregunto, si yo estuviera más conectada con la fuente del Señor, más sometida a la voluntad del Padre, cuánto más esos dones fluyeran en ti y en mí. Cuánto más la presencia celestial estuviera aquí en esta tierra. Porque esa es la clave de Satanás y sus demonios. Estacarte, pararte, para que esos dones no sean manifestados. Así de fácil. Tú decides, yo decido, si yo voy a darle a la carne lo que quiere, o si yo voy a dejar que el Espíritu sea vivificado. Si de verdad voy a vivir mi vida para Cristo. Porque ahora nosotros tenemos que entender es que vivir la vida para el Señor. Hay tiempos de hambre que vienen a la tierra, y no de hambre física, hambre espiritual. Donde vas a querer escuchar la palabra del Señor y no va a haber nadie que te lo predique. Donde vas a querer estar en la presencia del Padre y quizás no vas a poder encontrarla. ¿Pero por qué dice esa pastora? Si yo busco al Señor, gloria a Dios por eso. Pero en tu búsqueda del Señor cae la gloria del Padre, cae la unción, cae la presencia del Espíritu Santo. ¿De verdad te humillas ante el Señor? ¿De verdad entiendes lo que eso quiere decir?
¿No entiendes qué es lo que va a traer cuando tú te humillas ante Él? Gloria a Dios. Va a traer la presencia de Él. Va a traer un nuevo conocimiento en ti. Va a traer un quebrantamiento. Y gloria a Dios por eso. Él es tu alfarero, Él es mi alfarero. Tiene que purificarte, me tiene que purificar. Y cuando estés pasando por el proceso, por favor, no le digas al Señor, ya sácame. No, pasa el proceso. Para que tengas un testimonio para el Señor. Para que te aferres más con el Señor. Para que entiendas que tú también tienes que ser quebrantado por el Señor. ¿Ok? Porque muchas veces pensamos que todo lo sabemos. Y no es así. Tenemos que entender que el único que sabe todo es el Señor. Y que nos muestre lo que Él va a hacer en cada uno de nosotros. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Lo que hemos visto, los milagros, ¿verdad?, de este tipo, de sanidad a otros, sabemos que da cierto temor reverencial al ver la obra de Dios, porque miramos, ¿verdad?, su grandeza y su majestad. Aconteció que el tercer día, cuando vino de mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo capítulo 19, versículo 16, la presencia del Señor, ¿verdad? Debe de tener tu reverencia por eso, hermanos, de verdad. Acordémonos cuando estamos, ¿verdad?, en el templo, no estamos aquí para escuchar el humano, estamos aquí para escuchar la voz del Señor, dando la reverencia a Él. Dice el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Mataste es el autor de la vida, le dice él en la palabra. Una paradoja, una contradicción, pero así de ilógica era la maldad de los judíos, la actitud de ellos, que prefirieron al asesino Barrabás y crucificaron al Dios de la vida eterna. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí estaba, ¿verdad?, Pilato, quien quieren. Él de verdad quería a Jesucristo, ¿verdad?, que fuera salvado. Pero ellos, ¿verdad?, prefirieron a este asesino que el dador de la vida. Pero gloria a Dios por eso, porque era parte del plan del Señor. Si no, tú y yo no estuviéramos ahora con la salvación en este lugar, en el propósito del Padre. Después del milagro, los apóstoles llaman la atención de la multitud hacia el único que merece toda la gloria, el autor de la vida. Dios preparó el escenario. El Señor realizó todo esto para que la gente escuchara la palabra. Una oportunidad para predicar el Evangelio. Esa es la realidad. Cada vez que el Señor hace un milagro, una sanidad, es para que su palabra pueda ser predicada. Y en ese momento puedes tú y yo sembrar la semilla de la fe. Sembrar esa semilla, ¿verdad?, para que la gente entienda quién es el que ha obrado en ese momento en la vida de la persona. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2. Pedro, acostumbrado a aprovechar cualquier oportunidad para predicar el Evangelio de Cristo, tomó la palabra en esta ocasión. Dice, ¿por qué os maravilláis de esto? Pues ¿cómo no maravillarse ellos ante un milagro real y notable? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros?, dijo él. Aquí el apóstol empieza a señalar el verdadero autor del milagro que se había hecho, que era, ¿verdad?, el Señor. Dios es el mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios, el mismo Dios. Así santificó Dios a los hombres a quienes Él se parecía para que les daba una tarea especial. Lo nuevo ahora era oír que el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús.
¿Cómo no va a ser glorificado si Él lo dio todo por ti, por mí? Si Él lo dio todo por ti, por mí. Hemos hablado, ¿verdad?, anteriormente de cuántas veces tenían que ser sacrificios el pueblo de Israel. Miles al año. Pero el Señor dio una vez un sacrificio. Consumado es para ti y para mí. Para que tuviéramos vida eterna y vida en abundancia. Así es como se conecta lo antiguo con lo nuevo. Lo que ha sido con lo que seguirá siendo. El antiguo pacto con el nuevo pacto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, versículo 22. La muerte del autor de la vida. Decimos que es una contradicción de términos. Sin embargo, las cosas de Dios son tan maravillosas que se expresan de esa manera. El verbo se hizo carne. Jesús, que era la fuente de agua, tenía sed. Él se empobreció para que nosotros fuéramos enriquecidos y murió para que nosotros tuviéramos la vida. ¿Verdad? Así es como el Señor trabaja. Pedro acusa nuevamente a los judíos de haber negado al santo y al justo. ¿Por qué? Porque él lo dieron a muerte. Y prefirieron al asesino Barrabás. Cada vez que nosotros, hermanos, hacemos cosas en contra de la voluntad del Señor, estamos en rebelión con Él. Así de sencillo. Si el Señor me dice que haga algo y no lo hago, es rebelión en contra de Él. Si su palabra me dice algo que tengo que hacer y no lo hago, porque dice la palabra, ¿verdad? El que no hace y conoce es contado como pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Porque el perfecto solo fue uno. El que caminó aquí fue nuestro Señor Jesucristo encarnado como hombre. Es la realidad. Por eso tenemos que nosotros buscar hacer la voluntad del Señor. Y si ayer no lo hicimos, si la carne nos ganó, ahora es un día nuevo. Y mañana lo será también. Por eso es que las misericordias son nuevas. Porque si no fuéramos consumidos por las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no hacemos. Pero el Señor te da un día nuevo. ¿Para qué? Para que tú busques y hagas la voluntad de Él. Dice versículo 16. Y por la fe en su nombre a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Por ignorancia lo habéis hecho. Los judíos y los gobernantes no sabían lo que estaban haciendo cuando le dieron muerte al Señor. Convertíos, dice la palabra, significa volverse o regresar en una nueva dirección. La palabra dice que hay tiempo de refrigerio, tiempo de descanso. En forma figurada se refiere al descanso espiritual en una alma que ha sido perdonada, salvada y justificada por la fe. Fue por la fe en el nombre de Jesucristo que el cojo había sido sanado. Ese había sido secreto para su completa sanidad. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimamos. Isaías capítulo 53, versículo 3. ¿Te has puesto a pensar tú un día de verdad lo que pasó el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario? ¿Cuál fue el precio que se pagó de verdad para ti y para mí? Y no es para que andemos en esta vida pensando en las cosas terrenales, es para que nosotros pensemos en las cosas celestiales. Para que digamos, Dios, si tú salvaste y rescataste mi vida del pozo cenagoso, ayúdame a servirte a ti. Ayúdame a hacer tu obra. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame, Padre. Porque yo no quiero que mi vida sea en vano. Yo no quiero vivir una vida de vanidad. Vanidades de vanidades, dice la palabra de Eclesiastes. No, yo quiero vivir una vida de propósito, donde tú eres exaltado, donde yo tengo que menguar, donde tú puedas crecer, donde yo, Señor, conozca tu señorío y me someta a ti.
¿Por qué es tan difícil someternos al Señor? Porque todavía tienes un Dios en tu vida. Tú mismo. Por eso no te sometes al Señor.